están saludando. Perfecto. Ya podemos iniciar. Ya estamos en vivo, Ángela. Ok, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, en su rol y en su función principal de ir cada vez capacitando a nuestros agremiados, a los integrantes del capítulo. En esta ocasión nos toca como título el seminario Innovación en la cadena de suministro a cargo de Carmen Padilla. Carmen Padilla es máster internacional en operaciones y logística por la Universidad Politécnica de Cataluña, magíster en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico, cuenta con una certificación internacional en Lean Operations and Supply Chain y gestión de proyectos. Y Carmen tiene bastante experiencia, tiene un nivel de seniority en este campo. Me consta, he trabajado conjuntamente con ella en una empresa denominada Grupo Silvestre y tengo acreditada su experiencia y más que nada el fruto de todo este tiempo que ella nos va a dar en esta hora va a ser muy aquilatada por todos nosotros. Dejo la pantalla con Carmen. Adelante, Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Empiezo mi presentación primero con una frase. Las oportunidades siempre están y sobre todo en los negocios son como los autobuses, siempre vendrá otro. Entonces es muy importante mirar hacia adelante. Igual la innovación es un conjunto de buenas prácticas que se va a ir implementando en toda organización que tal cual se hacen con cierta planificación y va a ir incrementando siempre la rentabilidad en la organización. Entonces empiezo con la sesión de hoy, que es innovación en la cadena de suministro. Un poco les voy a contar. Acá voy a seguir. Voy a poner puntero. Un segundo. Listo. Entonces, acá les decía, voy a contarles que en estos ya un poco más de 13 años, mi experiencia ha sido representativa tanto en retail en construcción, retail farmacéutico, también en empresas industriales, que fueron mis primeros años, empresas como el Inomoto, empresas como Aceros Arequipa y otras empresas como tecnología, también he estado. Entonces, fruto de esta experiencia es que en mis diferentes roles también que he tenido en la cadena de suministro, he podido implementar estos diversos proyectos que nacen en algún momento porque alguien del equipo dice, ¿y qué pasa si cambiamos? ¿Qué pasa si mejoramos este proceso? ¿Qué pasa si, o sea, todos se atreven a dar un paso adelante? Entonces, es lo que hoy necesitamos, es el perfil que se requiere para lograr los objetivos, sobre todo estratégicos y operativos en la organización. Entonces, paso a paso les voy a ir contando ahí cuáles han sido los proyectos que he ido implementando, cómo se ha logrado y sobre todo los beneficios que se ha obtenido, para que así también ustedes desde su experiencia y desde la posición donde estén, vean que es práctico y se puede lograr. Listo, entonces. Con ello, empiezo con esta lámina. Esta lámina es una lámina de reflexión. ¿Por qué de reflexión? Acá es importante saber cuál es la importancia de la innovación, porque si bien es cierto, hay innovación en el arte, hay innovación en el transporte, hay innovación en la distribución, en los almacenes, en la planificación, en el abastecimiento, hay innovación en el servicio al cliente, hay innovación en general. En todo proceso va a existir siempre innovación. Entonces, ¿qué quiere decir la innovación? Primero, la innovación va a influenciar al más importante. A ver, ¿quién es el más importante dentro de esta cadena? Es el cliente. A ver, pero también ¿quién es el más importante en el mismo rango? Todos los que gestionamos en la cadena. Entonces, acá una pregunta al aire libre. En un negocio, cuando dicen, ¿por qué dejas de vender? ¿Por qué se está perdiendo venta? Entonces la primera pregunta es ahí, ¿por qué se van los clientes de una organización? Entonces tenemos que ver qué pasa, ¿nos estamos quedando un paso atrás o estamos avanzando un paso hacia adelante? Ahora,
Hay un estudio que ha hecho una empresa española, y en general es un estudio compartido, acá les comparto el link, que nos dice, los clientes se van primero en un 68% por la indiferencia y mala atención. Claro, si en un retail, a ver, de grandes superficies vas y te acercas al mostrador y preguntas por una determinada prenda y la señorita te dice búsquelo, entonces ahí ya en automático sientes esa indiferencia como cliente o una mala atención o tal vez nada, pero esta encuesta nos dice que el 68% de clientes se van. ¿Se van a dónde? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, un 14% por la mala calidad del producto. Este producto no es bueno y definitivamente este 14% ya no te va a volver a comprar. Entonces acá estamos hablando de asegurar los procesos, tener al equipo correcto y a su vez asegurar la calidad y tecnología necesaria a implementar en nuestras organizaciones. Un 9% nos menciona porque la competencia saca una buena oferta. Correcto, la competencia está aplicando innovación. Entonces nosotros tenemos que también estar un paso adelante. Tenemos que leer a la competencia. 5% por amistad en la competencia. Y bueno, hay una diferencia, en este caso de un 3%, porque se cambiaron de ciudad, se cambiaron en general de dirección. Entonces, este estudio lo que te menciona es cómo nosotros valoramos y qué debemos hacer para centralizarlo como definición. Lo que hacemos es lo siguiente. Voy a cambiar. A ver, acá está. Les hablaba que los clientes son importantes, pero cuando uno lanza un determinado producto, el mercado te juega un rol importante. El rol importante es qué se debe ofertar en el mercado, qué están demandando los clientes. Entonces, cuando nosotros validamos qué valor diferencial debemos colocar sobre la mesa, debemos poner en el mercado, intervienen tres factores muy importantes y se los voy a poner en este orden: las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, cuando hablamos de la persona, es invierte en tu equipo de trabajo. Regresando al modelo de retail, tenemos, y este equipo de trabajo tiene un adecuado plan de capacitaciones, la respuesta inmediata va a ser, conforme voy a ver en el sistema y encuentro la talla que están buscando. Tal vez no la tenga en este momento, pero se la podría traer en 1 hora o en 2 horas. Y en general, vamos a ver que hay un trabajo previo en las personas. Estoy haciendo el ejemplo, estoy siguiendo la secuencia antes. Ahora, en cuanto a los procesos, definitivamente toda organización tiene que realizar la mejora constante de sus procesos. Esa es la innovación, la mejora continua, la aplicación de Lean. Ahora, cuando uno mejora los procesos, hay dos opciones. Tienes que trasladarle al cliente o reinvertir en seguir mejorando. ¿Me acuerdo? Y acá les voy a poner sobre la mesa el caso de la empresa que trabajé ahí unos buenos años en mis inicios de gestión. Es la empresa Ginomoto. En este caso, en las exportaciones, desempeñaba en exportaciones, las realizaban manualmente, porque acuérdense que antes también todo era manual. Trabajábamos los documentos en general, todo se firmaba paso a paso y no podía faltar ni una firma hasta que, de acuerdo a los niveles de aprobación de los documentos, llegaba la gerencia. Un día, el gerente tenía en su mesa, en su escritorio, a ver, tamaño de mi mano multiplicado por 3 documentos por firmar, porque él había estado en diferentes reuniones, viendo otros asuntos, y no se había dado el tiempo de estar sentado en su escritorio 4 horas para firmar todo ello. Entonces, lo primero que dijo es, ¿quién trae los documentos? Y en ese tiempo era yo. Entonces, empezaba y le dije, bueno, traigo los documentos que todas las áreas lo declaran, lo validan.
¿por qué lo haces manual? ¿Por qué no lo hace un sistema? Entonces, ahí ya se empezaba a cuestionar, y una alternativa que dio es, he visto en un congreso determinado que para esto ya no se trabaja, esto está obsoleto, todo se trabaja en línea. Y bueno, se fue a contabilidad y propuso el cambio en línea, pero contabilidad lo primero que le dijo es, no, 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 señores, la SUNAT acá lo que te dice es que los documentos se presentan en físico. Mañana viene auditoría y si no tenemos los documentos en físico, se cierra la fábrica. Entonces, en paralelo, pasado un año y él seguía con la idea. Y bueno, los años luego le dieron la razón, al cabo de 2 años, se logró implementar el primer portal de tecnología en comunicación con el proveedor. Entonces, acá la innovación es muy importante, pero en resumen, las personas tienen que apoyar ideas tecnológicas, sobre todo la gerencia y la dirección tienen que apoyar ello. Los procesos para la implementación de tecnología, de innovación, es claramente importante cambiar los procesos, con lo cual es el perfil de cada posición se actualiza de acuerdo a la necesidad de la organización. Y finalmente la tecnología, el área de TI tiene que estar en la capacidad de implementar, de proponer soluciones que apoyen la reducción, en este caso, de horas en gestiones operativas para pasar a ser netamente estratégicas. Entonces, con ello, ya les mencioné los 3 puntos que hacen que una organización sea diferente a otras, porque acuérdense que ahorita la competencia es entre cadenas de suministro. Ya quedó atrás el tiempo en que la competencia era, ok, ¿quién tiene el menor precio? Ok, ¿quién tiene más calidad? Claro, esos son valores importantes que el cliente los está viendo, los percibe y sabe que existen, pero hoy en día las cadenas que sean más ágiles, que sean más robustas, que sean innovadoras, son las que van a estar un paso más adelante y las que van a lograr estos objetivos. Y ahora, importantísimo, en toda organización tienen socios estratégicos y socios operativos. Es muy importante la comunicación a todo nivel con foco en la estrategia. Entonces acá se los estoy poniendo y en este cuadro resumo los puntos. Ahora, continuando, tenemos lo siguiente. Esta es una cadena de suministro. Esta es una imagen de mi experiencia en consumo masivo. En consumo masivo, la dinámica es bien particular, porque acá tienes que producir para aproximadamente la tercera parte del país. Y la tercera parte del país hay competencia. Entonces estamos hablando de en promedio para 25 millones. Si hablo de producción de galletas, se tiene que hacer una producción en masa, y acá ya vienen 2 inputs importantes, que es la importación de materias primas para la transformación en un producto terminado y a su vez la exportación hacia los países de la zona LATAM, o Europa, o Asia, África en general. Entonces, si vemos esta cadena de suministro, empieza acá, es una persona, o bueno, una empresa, los que representan a la empresa. Entonces, acá está viendo un sell-out. En este caso, vamos a hablar de los términos que el cliente va a recibir una mercadería. Entonces, está haciendo una compra y está dejando un dinero. En todo esto hay un flujo de productos y servicios. Y acá hay un stock. Este stock es tan importante, es muy importante. En general, en la innovación se vela porque los stocks sean adecuados y para ello también se implementa el category management, se implementan diversas metodologías como strategic sourcing, que es la optimización de un abastecimiento estratégico. Y bueno, continuando con ello, en una fábrica se trabaja todo lo que es el proceso de transformación. Y estos procesos de transformación hoy en día ya se hacen con evaluación de datos, análisis sugeridos, trabajando los procesos de demanda, que recordemos que un proceso de demanda
involucra todas las actividades comerciales y de marketing que te van a generar una venta incremental, que a su vez se van a explotar con todas las actividades que se hacen en el punto de venta y a su vez se cruzan y se integran con las ventas históricas. Entonces, en base a ello, ya tenemos un análisis de datos más certero, con lo cual, una vez que es aprobado, inicia la producción, pasando por procesos de planificación, procesos de producción, procesos de almacenamiento, procesos de distribución y entrega al cliente final. Y en ello, por eso acá les muestro la flecha, que tenemos un flujo de demanda e información. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta para pasar a este modelo que es excepcional, el modelo cadena de suministros, una cervecería, el cómo funciona? A ver, acá tenemos al fabricante, la cadena cervecera. Él lo que hace es transporte, luego trabaja el almacén, finalmente, ¿para qué? Para que lleguen a las tiendas, tiendas de conveniencia, tiendas en general donde se comercializa el producto, y luego llega a un cliente final, y este cliente final da retroalimentación, y a su vez la cadena continúa, proveedor, vende insumos, se transforman y así consecutivamente. Tal es el caso, nosotros tenemos diferentes marcas y en especial hay un caso particular, el caso de México, mexicano. Hubo un grupo de jóvenes, en este caso, que decidieron hacer una apuesta, una innovación, tal cual es la palabra, y mencionaron, bueno, ¿qué hacemos para ganar dinero? Entonces hicieron una encuesta y vieron que casi el 30% de los jóvenes prefería bebidas al paso. Entonces dieron oportunidad. ¿Qué traemos? Y vieron que en Estados Unidos hay unas latas que en promedio varían entre $1 a $2. Entonces, entre la importación, se transformaba en $2 exactos, querían ganar $1 por cada lata y lo vendían en promedio a $3, equivalentes a pesos mexicanos. Y bueno, esa es una de las marcas más estratégicas hoy en día en México, y a su vez se produce en Estados Unidos, se produce en México y se distribuye a todos los países de LATAM y va en crecimiento. Entonces vemos cómo los diferentes modelos de negocio a través de la innovación van creciendo, van dando resultados, sobre todo resultados en los estados de resultados. Y cuando hablamos de innovación, antes de pasar caso a caso, yo les voy a mencionar acá un estado de resultados, porque quiero que ustedes vean conmigo los números, cómo van a manera general, no vamos a entrar al detalle. ¿Para qué? Para nosotros ver al final cómo nos está impactando y si nosotros debemos innovar en todo. Me refiero a se me ocurre que voy a mejorar el almacén, le voy a poner de frente WMS. Se me ocurre que voy a construir laboratorios y voy a poner un nuevo negocio, etcétera. Puedo tener muchas ideas, mi equipo también puede tener muchas ideas, pero tenemos que tener nosotros presente que nuestro rol es estratégico, y al ser estratégico, lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa resultados que den directamente a incrementar el EBITDA. En este caso, en este estado de resultados es un estado real, y bueno, se divide en dos: ingresos operacionales, costos operacionales, margen bruto, que acá ya viene a ser la diferencia. ¿Cómo va la evolución? Nosotros tuvimos un 2019 con 7, un 2020 que incrementó a 14 y un 2021 que subió a 23. ¿Cómo se logra estos números? Suenan prácticos, pero detrás de estos resultados hay equipos comprometidos con perfiles al logro de objetivos. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Muchos de estos equipos aplicaron tecnología, innovación en sus diferentes procesos, totalmente disruptivos, porque hoy lo que se quiere es ello,
soluciones tecnológicas innovadoras para la mejora en general de todos los procesos en una organización. Entonces, empiezo y acá les muestro y les voy a dejar acá con una incertidumbre que lo vamos a resolver al final. Esto es lo más importante en este momento para mí, que ustedes me sigan. A ver, les digo, ¿cuál es el rol de la cadena de suministro? Ojo, viendo desde el foco de la innovación. Este es un estado de resultados. Igual, lo he puesto, lo he escrito. Estoy haciendo un ejemplo práctico. Ingresos, ventas, voy a ponerle 1.000.000. Costos de lo vendido, más práctico para entenderlo. ¿En qué se divide? A ver, se está dividiendo en materiales directos, mano de obra directa, mano de obra indirecta. En este caso tenemos $500.000, $200.000, $200.000. Esto hace $900.000. A ver, en representación, la venta 100% en pesos. Materiales directos 50%, mano de obra directa 20%, la indirecta 20%, en total tenemos 90%. ¿Sí? Entonces, la utilidad bruta, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser la diferencia, que vendría a ser 10%. A ver, ¿y cómo hago para tener mayor utilidad bruta? Me gustaría escucharlos, porque ahora se viene qué tecnologías, qué innovaciones debo aplicar y cómo debo ir, pero no solamente porque quiero generar, wow, cómo implementas los proyectos, sino quiero generar ideas disruptivas de tal manera que ustedes vayan, implementen en sus organizaciones ideas innovadoras, pero que peguen en el número, que incrementen esta utilidad bruta. A ver, si digo mano de obra, tengo que, para reducir, ¿qué tendría que hacer? Reducir a la mitad, todos se van hoy día, tal vez por ahí no es el camino, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir viendo. En este momento les voy a compartir un link y en este link ustedes lo llenan, yo lo proyecto. Bien. A ver, estoy viendo por acá, de un segundo, les estoy compartiendo el link. Acá estoy entrando. Acá está el link. Estoy poniendo acá el link. A ver. Les voy a colocar la pregunta, ¿qué innovaciones implementaría? A ver, me dicen qué innovaciones implementaría. A ver. Ya voy a entrar. A ver, voy a entrar a revisar. Me avisan cuando estén. También vamos a hacer algo. Los que se les dificulte pueden escribirlo en el chat. Ajá. Me envíen nuevamente el link, pero al chat. Al chat, sí. A ver, me sale anfitriones y panelistas. A ver, nuevamente lo paso. A ver, ahí está. Voy a copiarlo nuevamente. A ver, me dicen. Ahí lo tienen. Ya.
¿Ya los recibieron? Listo. A ver, creo que ya tengo una respuesta. Las demás personas pueden ir escribiendo, los demás participantes. Acá ya tengo una respuesta. Hay una pregunta de Samsung. Ya, ok. Levantó la mano. Listo. Entonces, miren, yo sé que ustedes me están diciendo también mentalmente, ahí lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, todas las inquietudes y respuestas. La respuesta que he recibido es Pink to Life, y en este caso voy a continuar con la presentación, a ver, para llegar a la respuesta. ¿Está? Voy compartiendo. Listo. Entonces, darararán, acá tenemos lo siguiente. Vamos por acá. Listo. Acá estoy mostrándoles los diferentes formatos que nosotros utilizamos en innovación. En este caso tenemos en retail diferentes formatos, unos nuevos que también son innovadores y que están siendo efectivos para el incremento de las ventas y en base a lo que necesita el mercado, son las diferentes tiendas de conveniencia, porque acuérdense que hoy ya se implementan diversas tecnologías asociadas a ello. Hay proyectos de farmacias que están implementándose en determinadas tiendas donde tienen lockers, y estos lockers tienen llaves personalizadas, y estas llaves personalizadas son para recibir tu pedido. Y entonces con ello más personas van accediendo a soluciones innovadoras. Luego tenemos en supply, principalmente acá lo que se trabaja es en las innovaciones en productos a la medida, en todo lo que es ensamblajes, en el punto de venta y metodologías colaborativas entre el proveedor y el fabricante o el distribuidor. Y bueno, la tendencia que es e-commerce, tendencia en crecimiento, implementaciones de tecnologías con almacenes, bancos, etcétera. Acá les voy a mostrar. Listo. Diversos casos de éxito. En este caso voy a hablar con mejoras de experiencia en el cliente. Voy a empezar. ¿Por qué es tan importante? Ya lo vimos, ¿verdad? Porque primero, el cliente es muy importante. Tú tienes un buen producto que lo demanda el mercado. Perfecto. Entonces, lo siguiente que es mejorar estas experiencias del cliente. En mi caso, me tocó gestionar hace ya más de 8 años atrás, en una cadena de farmacias, y en este caso lo que vimos es cómo vamos a llegar al cliente desde cada punto de venta en un tiempo que sea prudente. En ese momento, no todas las cadenas como hoy lo tenían, y esto sí le gustaba al cliente. Ok, pero eso fue en el pasado. Hoy en día, ¿qué adicional te trae mejorar la experiencia del cliente? Primero, como cliente, te pones y bueno, ¿tú qué necesitas? Visibilidad en tiempo real. Necesitas que tu pedido, estás pidiendo una medicina y lo necesitas para hoy. Entonces, para ahorita, ya, porque tal vez necesites pañales, necesites una medicina urgente porque tienes una quemadura, etcétera. Entonces, es muy importante tener la comunicación efectiva, y es por eso que hoy desde nuestros celulares podemos tener una comunicación optimizada o customizada, en este caso, y diversas soluciones inteligentes te van a ir diciendo de tal manera que
tu pedido ya está llegando, tu pedido está próximo. Entonces, eso genera un valor agregado al cliente y sobre todo en retail farmacéutico, ayuda mucho porque el cliente ya se siente seguro, se siente contento. O también, en este caso, sabes que necesitas determinados accesorios de consumo, nutrición, medicinas, pastillas, etcétera. Entonces dices, yo voy a trabajar hoy día, llego a las 8. Entonces dejo programado mi entrega para las 8:30. Entonces ya estás seguro y todo lo haces a través de un aplicativo. Esa es la diferencia versus hace 8 años atrás. Hace 8 años atrás las empresas que traían la entrega a domicilio, las empresas que te llamaban, te hacían recordar y te decían, hola Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Acuérdate que normalmente consumes Scott. Ya hemos visto tu récord de compras y este mes has dejado de comprar Scott. Y entonces ese era un valor diferenciado porque tú como cliente decías, wow, qué interesante. Esto lo aplicamos en la organización donde me tocó, es una empresa chilena peruana, y en Chile funcionó con tal actividad de que el servicio al cliente era casi nulo. La gente llamaba para decir, ay, me gusta que me llame la señorita porque de verdad me hace acordar que mis pastillas anticonceptivas las tenía que comprar, o que las pastillas para mi mamá, que eran para la presión, también las tengo que comprar. Entonces, son medios que surgieron hace más de 10 años, hace 8 se mejoraron, pero en estos últimos años ya son más personalizados a través de los medios digitales. Entonces, por ahí es el primer caso de éxito de la innovación. Y hablar de costos en implementación ya también bajaron, porque hace varios años, dependiendo del tamaño de organización también, equivalente, voy a poner con esta marca, Calvin, y bueno, también con los antiguos, los antiguas personas que formaron la organización. Luego acá tenemos otra que es muy importante, y esta es muy importante para dos empresas. Primero, para dos sectores, disculpen, pero muy, muy, muy importante. En general para el sector industrial y para todo el sector retail. En el caso del sector industrial, acá me tocaba, cuando estaba en Aceros Arequipa principalmente, me tocó trabajar todo el tema de planificación y ejecución de rutas, pero acá yo tenía un cargo, en este caso, en mis inicios, y bueno, la planificación aprendí que es parte esencial y estratégica de toda la organización, porque, ¿qué pasaba? Dado que el acero viene bueno, generalmente en crudo se transforma en Perú. Entonces, esto ya se preveía con 6, 8 meses de anticipación. Entonces, cuando llegaba, ya se tenía cómo se hacía la explosión de materiales y a su vez cuál era el PT de acuerdo a la demanda que requería cada producto. Ahora, ¿qué pasaba si un cliente, un gran proyecto, en ese momento te pedía algo que tú habías planificado, tal vez dejarlo para los próximos 6 meses? Entonces ahí era un quiebre. ¿Cómo reaccionas ante ello? Entonces, primero, eh, hablando de planificación, tienes que trabajar con un plan de demanda y planificación también de los materiales, del abastecimiento per se. Y con ello, tienes que aplicar Strategy Sourcing, porque el Strategy Sourcing como innovación te da un escalón más arriba para la optimización de todos tus recursos. Eso es uno. Ahora, cuando hablo de ejecución de ruta, ya es más a nivel nacional. Es cómo entrego de forma eficiente a todos mis clientes, gastando lo menos posible. Primero acá tenemos un tema en el combustible, tenemos un tema en el mantenimiento de unidades, sean en este caso propias o tercerizadas. Si es tercerizada, igual te va a afectar porque va a haber un incremento en la tarifa. Entonces, es muy importante hoy cómo monitoreamos y rastreamos la flota de vehículos. Acuérdense, justo ahí con Augusto, Augusto serán 5 años,
trabajamos en una empresa donde teníamos 200 unidades y mi rol ahí era un poco ya validar el gasto, que ese gasto en flota se reduzca. En general la flota era de 200 unidades fijas a nivel nacional y los mantenimientos los hacían en cada provincia y eran mantenimientos preventivos y muchos, al 80%, por decirles, en un inicio se hacían reactivamente. Y bueno, no se tenían facturas porque generalmente en provincia no se tiene ello. ¿Cuál fue la innovación que apliqué en conjunto con el equipo en ese entonces? Y liderado también por la Gerencia de Administración y Finanzas y la de Recursos, es primero concientizar a los diferentes actores comerciales y de ventas en el gasto. El gasto es muy importante cuidarlo y valorarlo. Luego, también la negociación eficaz que se hace con las diferentes empresas que brindan trazabilidad, que te brindan ruteo, etcétera. La negociación que se hace con las grandes empresas de accesorios, en este caso para unidades de transporte. Entonces, esta es una parte importante, pero ¿qué pasaba en el camino? Estas empresas venían con todo un portafolio en línea de cuánto stock tenían, cómo se asignaba el gasto, quién estaba gastando más, quién estaba gastando menos. Entonces, ello te daba un plus de cara a el presupuestar. Ya era diferente a los inicios. En un inicio tenías, ¿cuánto es el gasto? 1 millón. 1 millón en una categoría como flota es muy caro porque son solo 200 unidades. Y luego, con las diferentes acciones, innovación en cada una de estas etapas, dices, ¿cómo logré llegar a 400.000 en un año? Entonces, ves que sí, a través de diferentes acciones van sumando, pero ves que la innovación cumple un resultado, su objetivo, cuando lo ves en el estado de resultados. Mientras no lo veas en el estado de resultados reflejado, entonces es una innovación que ha contribuido en un menor valor, pero lo que nosotros queremos es que sean innovaciones estratégicas, que impacten en el estado de resultados. Dicho ello, acá paso a la última. Esta es la última de este grupo, ¿sí? Estoy hablando de integrar análisis personalizados. Y acá, en línea a lo que voy, son innovaciones en cuanto a la entrega de resultados, diferentes reportes en base al tipo de organización, tipo de sector que se esté solicitando, y acá va un poco más en general en todo lo que es planificación, abastecimiento, distribución, programación de entregas, programación de cargas, etc. Y bueno, algo que me ha funcionado en mi última experiencia, esto he estado en una experiencia corta en Brasil, y acá lo que se implementaba es el picking por voz. Me tocó estar del lado de las exportaciones en una empresa de alimentos, y bueno, en esta empresa de alimentos te decían todos los preparados, solo mencionabas y te daban la ubicación, y el proceso de preparación per se de la mercadería te demoraba en promedio entre medio minuto a 1 minuto, y bueno, en automático a su vez se hacía el guiado. Entonces eso era magnífico, con lo cual te daba una eficiencia diaria al 98%. Es una innovación. En Perú hay muchas empresas que también ya están aplicando. La empresa, sobre todo hay una empresa CTG que es la que implementa, y hay otras, pero en mi caso me ha tocado en algunos momentos cotizar con ellos, en otros momentos me ha tocado iniciar proyectos, se las recomiendo en general, tienen un equipo bastante sólido de orientación en cuanto a los proyectos innovadores, ya direccionados a la parte del almacén. Luego de ello tenemos ya cuando las empresas, tanto en retail, en general, y construcción, que es muy importante acá porque es para el tema, en la construcción es más estratégico, porque si te dedicas a importar diferentes clavos, voy a poner un ejemplo acá con los clavos, que siempre me sacan un clavo en general,
tienes que en promedio, por tamaño nada más, hay como 20. Por grosor hay otros 20. Aquí estoy hablando de 400 o hasta, voy a ponerle 800 variedades en promedio. Va a depender del tipo de proyecto, del tipo de clientes, etcétera. Entonces, hacer unos ingresos de mercadería y salidas del almacén manualmente o a través de una plantilla Excel es bastante complejo, queda bastante ya fuera de un contexto real. Entonces, para ello es muy importante ya trabajar implementando con WMS. Empresas desde que facturan aproximadamente $20,000 ya lo están haciendo porque al igual que otras tecnologías, la implementación ya se ha reducido hasta en un 60%, entonces es muy importante facilitar las gestiones en el almacén. Luego tenemos acá, ya parte de mi última experiencia y mi experiencia actual, las diferentes empresas que hacen la recepción y el envío de mercadería. Me gusta siempre poner a Sharp porque es una empresa peruana que tiene mucha visibilidad en el exterior y es una empresa en crecimiento. Entonces, igual, en las diferentes empresas que he estado, siempre he trabajado con ellos. Que ofrecían un detalle a través de un asesor y te decían, sí, mi asesor te va a decir todo en tiempo real. Entonces tú llamabas y decías, ¿dónde está mi importación? Entonces la persona, el key account, agarraba y te llamaba y te decía, mira, te voy a dar, ya bajó vamos a ponerle un nombre, ya salió del puerto, ahora está viajando, ya fue embarcado, ya tiene booking, etcétera, etcétera. Entonces te daba en línea, pero muchas veces la pandemia te mostró que tú necesitas ya, y a cada momento. Entonces dejó de ser práctico llamar al asesor para así tenerlo en línea. Y es así donde esta empresa fue una de las implementaciones innovadoras en su momento, fue uno de los primeros que la implementó. Entonces puso punto chat, donde tú puedes tener y a su vez tener la trazabilidad. Y acá lo veo. Entras, y muchas veces la llaman tracking web, algunas nacional, otras internacionales, ingresas el número de tu guía, porque finalmente es el número que vale para el traslado de tu mercadería y te da en tiempo real dónde va. Y a raíz de ello, muchas empresas nacionales han implementado. Entonces, hoy en día, tú dices, yo quiero un servicio de transporte del punto A al punto B. Ah, ok, pero no solamente es hacer el servicio, va con el tema de la innovación. ¿Qué me vas a dar tú por este servicio? Visibilidad. ¿Qué más me vas a dar? Te voy a dar la seguridad de que tu producto en todo el trayecto va a llegar en las condiciones óptimas. Entonces, tú como cliente, y a su vez si distribuyes a otro cliente, tienes la seguridad y la tranquilidad que vas a entregar a tiempo. Nos pasaba a gusto, ¿verdad? En el tema de nosotros distribuíamos mercadería, sobre todo al norte y al centro, pero más era al norte. Entonces teníamos ahí agroindustrias que nos hacían directo, muchas veces pedidos los transformábamos así inmediatamente y con las mismas tenían que viajar al norte a determinados caseríos y hasta ahí nosotros teníamos que asegurar al cliente y muchas veces, gracias a esta trazabilidad en la gestión, es que los clientes también se sentían confiables y aseguraban, mira cómo es el viaje, estos clientes a su vez aseguraban que su producto efectivamente iba a salir en tal fecha para la exportación. Llevaban espárragos, llevaban uvas, etcétera. Entonces, esta comunicación que se da en la cadena de suministro es muy importante, sobre todo que te hace ver y decir que estás un paso más adelante versus la competencia, porque acuérdate que la competencia puede estar un 1% arriba, un 2% menos tal vez en el precio, pero finalmente hoy en día los clientes, el mercado demanda que sus productos lleguen
en la cantidad, en la fecha y en la calidad correcta, a tiempo, sobre todo. Esa es la nueva frase de estos días. Y ahora, acuérdense, retomo, ¿sí? Ya para terminar con estas 3 últimas láminas voy a concluir. Vimos esta lámina. Al inicio teníamos una utilidad bruta de 10%. Ahora, resumen, ¿qué teníamos que hacer? Hemos visto diferentes implementaciones tecnológicas. Ahora, luego de estas innovaciones tecnológicas, por ahí uno coincidió, me dijo Picking por Voz, y que también le he demostrado. Pero ¿por dónde empiezo? A ver, empezaría por materiales directos. Claro, ¿verdad? Cuando hablo de empresas industriales, empresas de retail, en este caso, ¿dónde optimizo? En los stocks, ¿sí? Los stocks generalmente hoy en día, y bueno, a raíz de la pandemia, todos querían asegurarse. ¿Y en qué se tuvo? Luego, se tuvo un sobrestock, ¿verdad? Querían asegurar su stock, pero muchas veces el stock también tiene fecha de caducidad, entonces se vuelve un stock obsoleto. En consumo masivo ha sucedido con una tasa del 30% o a raíz de diversas variables como el plagio que hay para los productos o el contrabando en general, es que el tiempo de vida de los productos ahora es menor, para que así el poder de reacción de estos malos actores en la cadena sea más rápido y así se diluya el tiempo de fabricación de los productos alternos. Eso es parte importante. Ahora, yo les muestro acá ya los resultados totales, ¿sí? En general, si nosotros vemos y disminuimos los stocks, en general los estudios, sobre todo McKinsey y otras empresas que se dedican a la cadena de suministro, lo que te dicen es, cuando tú aplicas diversas innovaciones y te centras en el stock, sobre todo lo relacionado al stock, cuando hablo de ello es optimizar el stock, tener el stock correcto, porque es plata, es dinero en toda la organización, el stock correcto tanto en días en el almacén como en días en los puntos de venta. Esto te representa generalmente un 10%. Para ello, ¿qué tecnologías tengo que implementar? Tengo que implementar, lo primero, las optimizaciones en el almacén, que pueden ser ahí con WMS, pueden ser con diferentes plataformas de planificación, etcétera. A su vez, con ello también digo, no despidamos a todos, sino veamos el potencial y en general ubiquemos de forma estratégica, de tal manera que nos contribuya en, en la utilidad bruta, ¿sí? Entonces, haciendo números acá, de frente, siempre como sugerencia, vayan a los materiales directos. ¿Dónde? Al stock. Esa es una de las fijas. Lo mencionan en sus organizaciones y van a ver que los resultados van a ser inmediatos. Luego, mano de obra también es trabajar con el equipo y también está comprobado que en promedio 5%. Cuando vemos resultados acá, tenemos 840,000 en costo de lo vendido. Esto te representa 84%, con lo cual tu utilidad bruta ya creció. Ahora es 16%. Entonces, es una contribución muy amplia. Te aseguro que la gerencia, la dirección, cuando vea los números, va a decir, wow, qué buen equipo el que ha realizado esta operación. En resumen, ahora, con esta lámina me despido. Voy a mencionarles los siguientes inputs. Primero, ¿la innovación genera beneficios estratégicos? Claro que sí, porque va a generar de todas maneras retornos predecibles a los accionistas. Es a corto plazo la planificación, pero esto es a mediano y largo plazo, el retorno total. La innovación a su vez también genera eficiencia en el capital de trabajo, muy, muy importante. Luego tenemos cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de flujo de efectivo, estamos hablando del inventario, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Algo que se implementa mucho son los portales de proveedores, donde le damos visibilidad a un proveedor
sobre todo el tracking de sus pagos, y les decimos, mira, ya registré tu documento, ya sabes cuál es la fecha próxima que te toca la cancelación, y bueno, con eso el proveedor está feliz, contento, porque sabe que ya se realizó una determinada gestión. Luego, también tenemos la innovación genera valor, y acá es una etapa importantísima, porque hablamos de la generación. ¿Cómo pienso también en el ganar con el proveedor? ¿Cómo optimizo capacidades en la planta? ¿Cómo genero inventarios óptimos? ¿Cómo mi orden sale perfecta sin generar retrocesos? ¿Cómo las ejecuciones operacionales son óptimas? Entonces, yo lo que les pido hoy es que ustedes vean en sus organizaciones todas las oportunidades que vayan con sus superiores, sus jefes en general o su equipo, y les mencionen qué hacemos para mejorar hoy en día, cómo contribuimos como valor diferencial a la organización. Que hay más y hay más oportunidades para generarle a las organizaciones. Espero que les haya gustado. Gracias por la invitación. Y bueno, yo quedo atenta a sus dudas y consultas. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Estaba excelente tu presentación. Más que nada en esta última, ¿no? Donde podemos aplicar la innovación en la cadena de suministro. Mientras hacen, si es que va a haber preguntas, al menos quisiera saber qué indicadores podemos aplicar en la cadena de suministro y qué podemos medir para generar estos resultados. En tu anterior lámina hay un estado de resultados muy interesante, año a año, cómo se va mejorando. Entonces, ¿qué indicadores podemos aplicar a la cadena de suministro que nos den esos resultados o que nos midan esos resultados? Mira, sí, yo te cuento que cuando estaba en el sector industrial, algo que para nosotros en ese momento era muy importante, es el tema de ahorros, cuando estás en el sector industrial. Los ahorros juegan un rol importante, pero un ahorro se genera de dos maneras. Uno es por la negociación que se hace por las categorías, ahorros en indirectos y ahorros en indirectos. Generalmente el ahorro más fuerte es en los proyectos, porque tú presupuestas 10.000 y finalmente si terminas adquiriendo un servicio de 15.000, afecta directamente, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando hablo de directos, ya si la empresa es nacional, entonces es en toda su materia prima, pero si la empresa, en este caso, tiene importación, entonces acá es una minita como para generar también ahorros per se, porque las importaciones hay formas de negociar, y bueno, en estas formas de negociar involucran mucho lo que es gastos indirectos, porque al reducirse el valor de acuerdo al ICOTER, en este caso, todo se reduce. Entonces, es muy importante ver, cuando menciono el KPI de ahorros, estoy englobando en macro. Otro indicador en el sector industrial es la eficiencia, los lead time de entregas, los lead time entre áreas. Muchas veces lo medimos a través del OTI, que en este caso es el indicador que mide en cantidad y que mide en fecha. Si me entrega en los dos, va a ir incrementando, que finalmente, por ser de acuerdo a diferentes áreas de servicio, es muy importante medirlo. Y el tercero son las mejoras, y sobre todo ahí la implementación de Lean. Para implementar Lean se puede hacer en todas las áreas. Parece que se cortó, Carmen. El área de servicio al cliente, cómo veo cuál es el desperdicio, cómo aplicaría Lean, y ahí lo que le mencionaba es en la cantidad de horas que tú, si es que no recibes llamada, ¿qué estás haciendo? Entonces estás implementando, o sea, si estás en cero, claro, no estás implementando Lean, pero si estás haciendo una actividad que agregue valor en ese momento, como tal vez ver cómo tus compañeros están haciendo la llamada, tu speech de comunicación con el cliente está correcto. Entonces ya va generando valor. Esto lo menciono para que ustedes vean que
Desde todas las perspectivas se puede aplicar Lean y se puede eliminar los diferentes desperdicios y en general optimizar los procesos. Son los principales, Augusto. Bueno, acá, como para cerrar, acá hay una pregunta de Catherine Conilla. ¿Cuál es el aspecto más crítico dentro de la cadena de suministro? Mira, dentro de la cadena de suministro, a lo largo de mi experiencia, podría resumirse en la planificación. Hoy en día, si una empresa no planifica, primero, pues es fatal para la organización, porque la dinámica de demanda, si cambia tan solo un 10%, le pega, porque esta empresa no planificó y no tiene el stock de seguridad adecuado, no tienen los puntos de reorden clarificados, de tal manera que sus proveedores tienen la mercadería a tiempo. Ese para mí es el primer input o issue importantísimo que una organización tiene que ver. El segundo, que es también muy crítico, es tener 0 procesos. Entonces, cuando una empresa no tiene una estructura sólida, no tiene los procesos con innovación constante, entonces claramente se puede observar que está en 0 indicadores. Entonces, estos dos van de la mano. Después vienen los otros que van a surgir. O sea, si tú tienes un proceso claro, la venta se va a dar. Si tú tienes, en este caso, todas las implementaciones por realizar y tienes al equipo adecuado, me refiero a las personas comprometidas, las personas con el perfil, con los conocimientos técnicos y operativos y estratégicos, entonces va a surgir. Para mí esos son, Catherine, los más críticos en la cadena. Bueno, ya tenemos más de una hora. Vamos a cerrar este evento. Muchas gracias, Carmen, por tu participación en esta ponencia y bueno, son temas bien esclarecedores para la cadena de suministro. Y bueno, a todos, muchas gracias por participar y será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.